Quisiera preguntarle a Anushka, ¿quién y por qué, si se puede saber, quién y por qué te pidieron que no fuera monolingüe el trabajo en la plataforma y por qué bilingüe? Me llama la atención, si fueran los mismos hablantes sería muy interesante conocer sus razones, pero en fin, no sé. Sí. Y nada más, una pregunta para Rosario de una vez, si las ideas de fusión de horizontes, sé que se te cortó el tiempo, no terminaste en la ponencia, me hubiera gustado muchísimo escuchar tus conclusiones. Si la idea de fusión de horizontes y la idea de inconmensurabilidad de paradigmas parecen opuestas, finalmente tus conclusiones tú las haces dialogar y nos ayudan como marco general para entender esta dicotomía entre ciencia formal y conocimiento indígena. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Bueno, gracias por la pregunta. Yo empecé a trabajar temas de tradición oral y por eso aprendí el náhuatl y fui a las comunidades, y lo primero que hice para hacer el análisis fue transcribir y traducir. O sea, siempre es bilingüe, ¿no? Y cuando uno ve las publicaciones que se hacen sobre los cuentos indígenas, etc., normalmente son ediciones bilingües. Lo que pasa con el bilingüismo en ese tipo de publicaciones, me di cuenta mucho después, es que aunque tú entiendas y puedas leer el mixteco, el náhuatl, el totonaco, si es un libro bilingüe, te vas automáticamente al español porque es más fácil, ¿sí? Y además, si como que de alguna manera no das el lugar a la lengua indígena, ¿no? Normalmente por algún tipo de atención ponen la lengua indígena primero y la traducción al español después, pero de todas maneras la gente va directo al español y ve el libro como algo exótico, bonito, pero no tiene esa función de efectivamente promover la lectura en la lengua indígena. Por eso a mí me interesa hacer proyectos más monolingües. Pero hay que pensar que estas personas están en una situación en donde no tienen el hábito de la lectoescritura, donde están participando en un proyecto como que queriendo hacer algo, pero no estamos muy seguros de si realmente pueden escribir o si al momento de escribir no vayan a cometer errores. Y había en ese grupo de 11 personas también algunas que decían, yo nomás te mando la foto porque de la lengua no sé. Y digamos, el consenso que se hizo fue, pues tiene que ser un producto que les sirva a todos los que participaron, y pues llegaron a esa conclusión que algo bilingüe podría funcionar. Lo que sí es importante ver es que no se hizo como una discusión muy a profundidad de qué implica hacer algo bilingüe o algo monolingüe, etcétera. O sea, fue sencillamente una decisión que se tomó. Y yo creo que también hay que pensar en que cuando nosotros hicimos la colecta de todos los materiales en TENEC, no llegamos a más de 100 títulos, lo cual quiere decir que en los últimos 500 años que no se ha generado una tradición escrita, ¿no?, en la lengua. Son muy pocas personas que escriben y son muy pocas personas que leen. Entonces, apenas de estas 11 personas, ninguna de ellas había publicado algo, había escrito algo, y tenemos que pensar que es un proceso en donde pues estamos en los inicios, y yo creo que en ese sentido, si ellos decidieron hacer algo bilingüe, está muy bien, pero mi meta sí sería más adelante llegar a trabajos monolingües que también se han hecho, pero han sido trabajos individuales, de personas que dicen, yo tengo un cuento, lo escribo y aquí va a la red social, ¿no?, y a la plataforma. Pero en el caso, digamos, de este recetario, pues el proceso fue diferente. La idea central es esa, lo que me estás preguntando, de que en realidad lo que se ha hecho en la modernidad es fragmentar los saberes, y entonces casi nadie puede platicar con sus colegas de otras especialidades. Se tiene que hacer un encuentro como este para poder hacerlo. Entonces,
yo me preguntaba, ¿hablas como filósofa o hablas como gente de la calle? Y entonces decidí hablar como filósofa, ¿sí? Y usar un paradigma inconmensurable con respecto a, digamos, derechos humanos, porque, bueno, pero no es inconmensurable, la filosofía sí va de la mano de los derechos humanos. Digamos, uno que fuera así, muy radical, físicos, por ejemplo, con un físico, que tenía un físico, y entonces el diálogo es más difícil, ¿no? En realidad la ciencia moderna nos ha fragmentado los conocimientos, y entonces es muy difícil que la verdad científica se basa en las revistas arbitradas. Por eso es que es importante la publicación de las revistas arbitradas. Solamente el consejo editorial de esas revistas tienen más o menos la verdad en su mano. Los que hacen investigación, que hacen maestrías y doctorados, también se vuelven los únicos que saben sobre un tema, porque así está diseñada la ciencia. Entonces, la propuesta era esta, ¿no? Que nos estamos volviendo como de puros paradigmas inconmensurables y que no podemos charlar con los demás de lo que estamos haciendo porque nadie nos entiende, y así está la ciencia contemporánea, así se califican los posgrados de calidad. ¿Por qué? Porque se tienen que igualar a los extranjeros y tienes que dar el ancho en un escenario global de ciencia. Y se tienen que hacer esfuerzos muy grandes, por ejemplo, para que las otras personas puedan integrarse a ese hablar, a ese lenguaje científico, ¿no? O en cualquier ámbito, también en las ciencias sociales, se vuelve un lenguaje diferente. Bueno, y la propuesta gramsciana es saber que eso pasa y que tenemos prejuicios y que los tenemos que solventar de una u otra manera, pero que la buena voluntad tiene que privar y saber que tengo prejuicios y que debe entender a que es diferente de la... Elimino, yo estos catecismos para destruir lo que es diferente a mí, porque, bueno, y este conflicto lo denuncia, en mi ponencia estaba lo de un filósofo que ustedes deben de conocer, Villoro. Todos los que estudian antropología deben saber que esta es una propuesta de Villoro, que Sahagún y de las Casas, cuando vieron que estaba en peligro la legitimidad de convertir a los indios a otra religión, se hicieron para atrás y decidieron ya no seguir adelante. ¿Por qué? Porque estaba en peligro su papel como evangelizadores. Esta propuesta no es mía, es de Villoro. Y él propone en un ensayo que yo les iba a platicar que la razón tiene que ser múltiple, que las culturas deben dialogar, como lo propuso ayer el compañero de Derechos Humanos de Bolivia, que en 2009, digamos que lo que nos presentaron ayer Santos Mamani con respecto a una nueva constitución boliviana en 2009, que es dialógica, que hay muchas culturas, pluriestados se llamaba, plurinaciones, plurinacional. Es como lo que propuso Villoro, ¿sí? O sea, yo agradezco a Santos Mamani su ponencia, porque dije, claro, es lo que propuso Luis Villoro, pero Luis Villoro lo propuso hace muchísimos años. Pero a él le hubiera gustado mucho oír la ponencia de Santos con respecto a esta. Yo no sé si funciona en Bolivia, ¿verdad? Yo me pregunto cómo le hace Bolivia para mantener toda esa diferencia. Pero él nos aseguró que está legislado esto que yo lo propone, dialógico, con distintas maneras de que haya razón, y que son propuestas hermenéuticas. Este es un mensaje para decirles que la filosofía sí sirve para algo, que los que dan ideas para vivir mejor y encontrar sentido a la vida desde la filosofía vale la pena y que orientan a los pueblos. Quién sabe hasta qué punto el discurso de Villoro en estos artículos o esa línea del trabajo de Villoro concretiza en que Evo Morales sea el presidente. Esto se puede hacer. Pero digamos que un filósofo lo propuso. Entonces, no sé si con esto contesto tu pregunta de que yo pienso que incluso Kuhn lo propone,
que la inconmensurabilidad entre paradigmas en conflicto o en competencia llega un momento que se diluye y todos adquieren el nuevo paradigma para hacer ciencia. O sea, la inconmensurabilidad es un periodo hasta que de alguna manera, ya sea políticamente, hegemónicamente, como nos platicó en la mañana Manuel, dejan de ser condescendientes con los indios y los tratan terriblemente mal, o bien, como está pasando en Bolivia, se acepta la diversidad, hay pluriestados, y es otro tipo de solución. Entonces mi propuesta es que si en este encuentro consideramos esta propuesta gadamerriana de que puede ser que el otro tenga razón y no yo, que eso ya no se lo leí, pero esta es una frase de Gadamer. ¿Cómo le hago para que yo abra en mi conciencia la posibilidad de estar equivocado, de que algo diferente a mí yo? Esa es una propuesta gadameriana, y ya no la leí, pero está bien. Y entonces a veces ese espacio de diálogo, dice otra filósofa, María Flor Aguilar, dice, la razón debe ser dialógica y no monolítica, que la razón se trabaja en diálogo. No sé si es... ¿Alguna pregunta más? Si pudiera platicar un poco más, mencionaron algunas cosas, pero su sentir acerca de esta propuesta de inclusión de las mujeres indígenas en los posgrados de calidad termina solamente en la cuestión, o se queda en la cuestión de una preparación para que las mujeres tengan mayor facilidad para ingresar a los posgrados. ¿Y qué piensan respecto a que se queda solamente en eso? Y sabemos que eso sería el primer paso de 100 más, ¿no? El proceso para terminar ese posgrado pues va a ser algo y bueno, no sabemos qué vaya a pasar. Pues sí, algo más que nos pudieran comentar acerca de eso. Bueno, algo que creo que nos faltó evidenciar en la ponencia y que creo que para nosotros es muy importante es evidenciar que estas convocatorias están diseñadas para que no se hagan. O sea, están diseñadas para que no tengan promoción, están diseñadas para que los cuerpos académicos no las agarren y están diseñadas para que la gente no entre. Realmente es muy difícil meter esa convocatoria, es muy difícil ejecutarlo y es muy difícil convocar a la gente. Es algo imposible y es algo difícil de ver y pues yo no entendía por qué dos alumnos de doctorado de ciencias ambientales tienen que escribir un proyecto para que las mujeres indígenas entraran a posgrados de calidad cuando tenemos centros internacionales, cuando tenemos centros en país, cuando tenemos centros en el altiplano. ¿Por qué somos nosotros los primeros? Porque está cabrón. Porque la gente no le quiere entrar. Entonces creo que es difícil, como por sí mismo no tenía los recursos necesarios porque la convocatoria no te los da para hacer promoción previa para que la gente entre. Entonces nosotros afortunadamente estamos viviendo en las comunidades y identificamos previamente a estas personas clave. Estas personas clave trabajaban con nosotros dentro de otros macroproyectos o de otros proyectos de salud o de educación. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que evidenciar. O sea, afortunadamente vamos afinando con este proceso y, por ejemplo, ahorita ya nos aceptaban la segunda generación de este proyecto. Conocimos hace como un mes más o menos, nos dio el visto bueno de la próxima generación. Entonces, creo que vamos por buen camino en ese sentido. Queremos darle como ese acompañamiento y, como tú dices, es muy importante ese primer paso y nos queda bastante claro. En la comunidad donde estamos queremos tener una permanencia por lo menos entre 25 y 30 años en la comunidad, desarrollando proyectos de intervención, proyectos de investigación y pues siguiendo trabajando. Y la idea es justamente que los que trabajen sean ellas mismas, entonces que ellas mismas puedan generar plazas ahí, puedan generar proyectos ahí, que sean fruto de este sentido. Entonces, y que finalmente ellas terminen haciendo este proyecto. Entonces, sabemos que somos alumnos de doctorado que no tenemos una plaza, que no tenemos una temporalidad y que estamos aquí haciendo esto porque nos gusta, porque no estamos obteniendo absolutamente ningún beneficio de esto. Entonces,
sí está el compromiso, también el doctor Fernández de Barriga nos facilita mucho las cosas en ese sentido, comparte mucho como este sentir, y dentro de los proyectos que tenemos buscamos darle cabida a estas chicas. Entonces, por ejemplo, creamos una agenda que es la agenda roja, que es de derechos humanos, donde ellos van a integrarse a trabajar. La agenda, bueno, la agenda ambiental pues ya está creada, entonces se integrarían la parte de educación las otras chicas. Y bueno, hay una que es como de proyectos productivos, que también sería como seguridad humana o seguridad económica. Entonces, sí queremos darle como ese acompañamiento, queremos que entrar es el primer paso y no va a ser el último, queremos que salgan del doctorado y que aparte de que salgan del doctorado que tengan una trayectoria académica de calidad. Bien, luego. Comentó la doctora Rosario, se habla del conocimiento para todos, por aquello del paradigma del conocimiento científico, del conocimiento, vamos a decir, no científico, no necesariamente indígena. Se habla de conocimiento para todos. Conocimiento para todos nos referimos a conocimiento para toda la sociedad. Entonces, quien produce el conocimiento científico está produciéndolo únicamente para la academia, o qué tipo de lenguaje está haciendo, manejando en su producción, para que gente que ya de por sí no quiere leer, como comentaban los compañeros, para que puedan acceder a este tipo de conocimiento con un lenguaje más comprensible, no la jerga de cada una de las disciplinas. No sé, pues que lo planteó fue la doctora Anushka, no sé si quiere contestarle, por favor. Sí, en el tema del conocimiento, bueno, obviamente los proyectos, sobre todo los financiados por CONACYT, pues requieren de generación de un conocimiento científico también, ¿no? O sea, sí estamos presentes en este tipo de eventos académicos, que podemos reportar a CONACYT una ponencia local, ¿no? Estamos generando artículos, etcétera, pero también hay un conocimiento que se genera porque los hablantes están generando, en este caso el ejemplo era de textos, ¿sí? Era de diferentes productos escritos en su lengua, ¿sí? Que no son textos académicos, o sea, son relatos, sobre todo les gusta mucho escribir diferentes relatos que tienen que ver con la tradición oral. Están escribiendo sobre su comunidad, están generando productos como el recetario, y esto pues es un producto que proviene de un conocimiento que ellos tienen de por sí, pero también, en mi opinión, genera un conocimiento para el hablante, porque antes no podía o no tenía el hábito de escribir y ahora lo está desarrollando. Antes no pensaba sobre su lengua y ahorita lo está discutiendo en un foro digital. Entonces estamos de alguna manera también coayudando a que haya un desarrollo en el conocimiento del hablante, pero no es un conocimiento académico, es un digamos conocimiento o si quieren una habilidad que le puede servir en algún momento dado, ¿no? Y la idea más bien es que en ese ir y venir de los conocimientos pues haya una situación de gana para todos, ¿no? Y no solamente para el investigador y para el proyecto. Bueno, nada más quisiera hacer una aclaración aquí con respecto a lo que plantea, que sí está enfocado con la ponencia, pero aquí la inquietud que tengo es, efectivamente, bueno, así, pues prácticamente te pone contra la pared con una espada y tienes que producir, ¿sí? Y se produce para la academia. Pero, ¿qué pasa con la gente como decía la doctora Rosario, ¿verdad? Para un hombre de la calle como yo, que necesito, quiero acceder al conocimiento, o a lo mejor estoy consciente de que quiero acceder a él, pero ¿cómo voy a acceder a él si los académicos
los que generan el conocimiento científico, formal, metodológico y demás, no me hacen llegar de una manera más asequible, más sencilla, que yo pueda lograr captar algo. Ya entendí. Okay. Eso me parece que es un tema de lo que es la divulgación de la ciencia, y eso no lo estamos haciendo lo suficiente, justo porque CONACYT no nos da puntos para este tipo de actividades, ¿no? Y es muy difícil, o sea, hacer un trabajo de divulgación es muy difícil porque requiere un lenguaje que nosotros de repente no manejamos, ¿no? O sea, nosotros escribimos cosas para nuestros pares en un lenguaje técnico especializado, y de repente estar frente a un texto, decir, ahora lo quiero explicar a alguien que no es lingüista, que no es antropólogo, que no conoce las comunidades indígenas, pues es una habilidad que los investigadores deberíamos de desarrollar, ¿sí? Pero en muchos casos no lo estamos haciendo. Y México tampoco tiene una tradición, digamos, muy consolidada de reporteros que son reporteros de la ciencia, ¿no? De que alguien que sí sepa me podría digamos, entrevistar, y después de 2 o 3 entrevistas o no sé, 6 horas de plática, pues generar un documento para que todo el mundo entienda lo que estamos haciendo. Es como que un punto, digamos, intermedio, ¿no? El conocimiento muy especializado, el conocimiento para la comunidad, que de alguna manera, y creo que también es importante decir, este proyecto salió de la comunidad, salió de los muchachos que querían generar esa plataforma. Entonces tenemos como que algo medio, que es la divulgación, que no estamos atendiendo, que no era el tema de la plática, pero sí es un tema urgente, porque también tiene que ver con el papel de las universidades públicas de regresar a la sociedad lo que nosotros estamos generando, ¿no? Y ahí sí hay todavía un trabajo pendiente para muchos de nosotros. Sí. Bueno, por mi parte le quiero decir, aumentados por conocimientos, hay especialistas que se dedican a la divulgación, porque es necesaria, porque si no esto es una babel. Yo no, por ejemplo, yo no conozco lo que conoce la doctora Anushka, yo soy de otra especialidad. Entonces todo lo que me dice, yo tengo que saber que no lo estoy entendiendo del todo, porque no soy una especialista como ellos. Y ese es mi mensaje, saber que no estamos entendiendo todo y no obviarlo, y esforzarnos por tratarnos de comunicar. Por ejemplo, yo les dije al final de mi ponencia, al principio, ¿qué tal que no les voy a decir la fusión de horizontes prejuiciosa? Y entonces yo ya traigo esa sensibilidad hermenéutica de tratar de que me entiendan, porque ya he estado en miles de foros donde nadie se entiende. Entonces el público, miren, por ejemplo, yo iba a tratar esta divulgación que hubo a nivel global de la partícula de Dios, todo el esfuerzo que hubo para que todos los de la calle entendieran lo que era la partícula de Dios, y entrevistaban a muchos científicos y nos trataban de decir, y fue un trabajo colaborativo, participaron miles de científicos, se repartieron el trabajo, o sea, los científicos sí saben repartir el trabajo y actuar de buena voluntad cuando se lo proponen. O sea, no todo es burocracia y impedimentos dentales, sí lo pueden hacer, y la prueba es ese experimento. Y otro del que yo menciono en el resumen, el de genoma humano. Con el genoma humano impidieron que muchas empresas patentaran el fragmento de genoma humano que les correspondía, y entonces si queríamos que nos curaran de esas enfermedades, de ese pedacito de genoma, vamos a tener que pagar dinero, ¿no? Y entonces se unieron la comunidad científica global y lo impidieron, y trabajaron en equipo y lo publicaron. Creo que el genoma humano completo está en una de las revistas estas arbitradas y es del dominio público. Pero ese es un gran logro de los que están arriba, de los que toman las decisiones. Entonces los científicos nos tenemos, bueno, si yo no me considero científico, pero los científicos tienen que esforzarse porque los tomadores de decisiones, los que reparten escojan cuáles son los proyectos prioritarios,
si se invierte en estas chicas que van a trabajar en la comunidad, no las dejen sin trabajo ya que terminaron, porque son mujeres. Conseguir trabajo va a ser muy difícil si no las apoyan desde el mismo CONAS, no, ya ni en la comunidad las van a querer porque van a saber demasiado. Entonces, mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene latín, y sigue siendo igual. Eso no ha cambiado. Entonces, contra todo eso tenemos que ir. Si se va a invertir en este posgrado y en estas chicas, se les tiene que cuidar. Como bien dijo el compañero, se les está cuidando en los proyectos de investigación, quieren que ellas generen proyectos de investigación, o sea, se está apostando mucho. Pues entonces no las dejen ir cuando ya acaben. Las tienen que seguir cuidando, pero eso tiene que venir de los directivos. Por esto este encuentro es muy importante. Usted no estaba aquí, pero ayer vinieron los tomadores de decisiones. Eso no lo podrá Manuel Mejor, que es uno de los convocantes. Ayer vinieron los tomadores de decisiones de dinero y de proyectos dentro de la universidad. Bueno, no sé. Pero bueno, espero haberle dicho que sí. Sobre eso iba mi ponencia, que tenemos que trabajar en equipo, que tiene que haber comunicación, que tenemos que saber que no estamos entendiendo al otro, todo eso.